Es demasiado tarde. Estoy perdiendo la cordura. Todo se está desvaneciendo. Jessica, Lisa, perdonadme. Por mi orgullo, los he involucrado en todo este maldito asunto. Perdonadme. Ofrezco mi vida a Dios a cambio de su seguridad. George Trevor era originalmente un destacado arquitecto con sede en Nueva York, conocido por su ingenio e inteligencia. Uno de los trucos de la marca registrada de su trabajo fue la existencia de pasillos secretos, habitaciones y con frecuencia suficientes paneles que servían de protección o disuadir dispositivos, así como las trampas explosivas. Esto atrajo la atención del aristócrata Oswell Spencer, quien lo contrató en 1962 para construir una mansión privada en las montañas Arklay en la ciudad de Raccoon, Basin en su hogar de Europa, atrayéndolo con la perspectiva de financiación ilimitada para poder dar rienda suelta a su imaginación, la construcción de una casa que sería, al mismo tiempo, hermoso y misterioso. George, cautivado por la idea, diseñó muchas de las trampas de marcas y secretos de la mansión y finalmente, fue invitado a la mansión para supervisar la construcción. Al tener una considerable cantidad de trabajo por hacer, envió a su esposa Jessica y su hija Lisa para alojarse allí antes de que pudiera ir con ellas. El 10 de noviembre, ellas llegaron de acuerdo con Spencer. Junto con la mansión Spencer, George contribuyó a otro centro. También hizo los diseños arquitectónicos para Edward Ashford, que Alexander Ashford utiliza en la construcción de su base de la Antártida. El área de la base de la Antártida que se asemeja a la mansión Spencer, lo hace porque George reutiliza muchas de sus ideas desde su construcción. No se sabe si Spencer aprobó esto o si lo hizo sin su aprobación. Spencer se dio cuenta que la familia Trevor sabía demasiado acerca de los secretos de la mansión, por lo que secuestró a su esposa, Jessica, y a su hija, Lisa. En lugar de ser asesinadas, fueron utilizadas como especímenes de experimentación en los laboratorios de Umbrella. Al llegar a la finca el 13 de noviembre, se le dijo por Spencer que su familia había salido antes de ver a su tía Emma, que estaba enfermo. Él cenó a solas con Spencer, sin saber que en realidad estaban siendo sometidas a experimentos con el prototipo de virus progenitor. Al día siguiente, George recibió la visita oficial de la mansión, donde él estaba desconcertado por la colección de la armadura de caballeros medievales, pinturas de Da Vinci y estatuas de Rafael. Fue en este día, también, que Spencer hizo referencia a su intención de abrir una empresa farmacéutica y que iba a usar la casa como un hotel privado para sus empleados. Esto desconcertó a George, quien esperaba que la mansión fuera un refugio privado para Spencer, evidente por el secreto total de la construcción de la mansión. Mientras deambulaba por la casa el 18 de noviembre, George empezó a notar constantes cosas que estaban fuera de lugar o no debían existir. El incidente más notable fue cuando observó un agujero profundo detrás de la cascada artificial. Estos iban a ser los cimientos del laboratorio, solo se está construyendo allí. Hombres vestidos de blanco con olor a desinfectante, que habían estado siguiéndolo alrededor de la mansión durante algún tiempo, escoltaron a George lejos del patio. El 20 de noviembre, George perdió su encendedor. Creyendo que lo había olvidado en la habitación con el rifle de caza, con respecto a un techo trampa, fue a comprobarlo, solo para descubrir que había desaparecido. Haciendo públicas sus preocupaciones sobre el viaje de conocer a Spencer, George le notificó su intención de salir al día siguiente. Al día siguiente, George estaba observando las pinturas con Spencer y uno de los hombres vestidos de blanco de antes. Las pinturas eran de la progresión de un hombre por la vida. En este punto, uno de los hombres se volvió hacia él y le dijo: "Ahora mismo sois la familia". En ese momento George fue noqueado por el hombre detrás de él y encerrado en una habitación. Era el día 24 y después de 3 días de cautiverio deciden contarle la verdad. Él y Spencer fueron los únicos conscientes de los secretos de la mansión y Spencer lo quería muerto para que no quedaran cabos sueltos. Trató de escapar y se horrorizó al ver uno de los zapatos de su mujer en el piso de uno de los de la mansión. Su memoria, afectada después de haber sido drogada, se esforzaba por recordar los muchos de los enigmas que había ideado, como los ojos de tigre y el emblema de oro. Trató de escapar a través de una red secreta de túneles subterráneos que había ideado como una vía de escape desesperado, pero no encontró una salida.
Después de escapar de los guardias durante varios días, George se vio obligado a esconderse en uno de los pasajes sin terminar. Muerto de hambre y severamente debilitado, no podía recordar la mayoría de los secretos que él había diseñado y fue torturado por los conocimientos que habían arrastrado a él y a su familia a un nido de víboras. Corriendo hacia el pasillo oculto, se metió en un pozo que conducía al camino secreto. Su camino fue bloqueado por una piedra pesada que no podía moverse. En la oscuridad de la fosa, sintió que había letras grabadas en la placa. Encendiendo su último cerrillo, vio su propio nombre escrito en la lápida. Al darse cuenta de que siempre fue su destino morir en esa mansión, se desplomó. Atrapado en el pozo, luego de perder toda esperanza de escapar y suplicar en su diario a su esposa e hija que lo perdone, dejó de luchar y finalmente murió de sed y hambre en el corredor ineludible. Mami está asustada. Asustada de olvidarlo todo, los recuerdos de papi y de ti, de sus caras, de lo que hacíamos juntos, todo está empezando a desvanecerse en un lugar oscuro de mi mente. Lisa, Lisa. Lo que daría por darte un beso y abrazarte ahora mismo, para poder conservar los maravillosos recuerdos que tengo de ti y de tu papá. En 1967, la mansión Spencer que su esposo había trabajado por fin fue terminado. En honor a la ocasión, George, ella y Lisa fueron invitados personalmente por Oswald Spencer, futuro cofundador de la corporación Umbrella, a la mansión para celebrar. George no pudo llegar debido a un horario en conflicto, por lo que ella y Lisa se fueron por su cuenta. Al llegar a la mansión fueron tomadas inmediatamente por los empleados de Spencer y escondidos en una sección subterránea de laboratorios, ya que Spencer se dio cuenta que la familia Trevor sabía demasiado acerca de los secretos de la mansión. Para mantener a George calmado de su desaparición, se inventó que las dos habían dejado rápidamente para ver a su tía Emma, que estaba hospitalizada, pero al paso de tiempo fue capturado pero consiguió escapar y se dio cuenta de las mentiras de Spencer, y supuso que su familia estaba en algún lugar de la finca, iniciando una búsqueda desesperada. Sin embargo, finalmente cayó en las trampas que él mismo había diseñado y, encerrado en un pozo oscuro, acabó muriendo de hambre, sed y se culpa por haber condenado a su familia. El 10 de noviembre de 1967, se inició los experimentos con Jessica y Lisa como sujetos de prueba para el recientemente descubierto virus progenitor. Con Jessica estaban utilizando para las pruebas de tipo A, mientras que su hija el tipo B. Temiendo lo peor que aún estaba por llegar, Jessica escribió un plan de escape para su hija con la esperanza de escapar antes de que fuera demasiado tarde. Esta carta nunca llegó a manos de Lisa, ya que no volvieron a verse hasta 2 días después de que fue escrita. En este momento ya era tarde para Jessica, quien ya había perdido la conciencia y la memoria. Lisa, al percatarse de esto, creyó que no era su madre, a pesar de tener el mismo rostro, había perdido su esencia por dentro, por lo cual en un arrebato de furia Lisa asesinó a su madre y le arrancó la piel de la cara, para terminar cosiéndola sobre la suya con la idea de que tenía que buscar a su madre para devolverle su cara. Su cuerpo fue depositado en una tumba con una tapa demasiado pesada que ni siquiera Lisa ya mutada podía levantar, pero dejando un orificio para ver el cuerpo descompuesto. El 24 de julio de 1998, la tumba fue finalmente abierta por Chris Redfield. Al momento de ver el esqueleto de su madre, Lisa tomó el cráneo de su madre y se lanzó al abismo que rodeaba el altar en un intento de quitarse la vida. Con esto finalizamos el video, espero que les haya gustado, y suscríbanse para más contenido. Esto fue la Tierra de los Muertos, y hasta la próxima.